tienes una cita presencial con tu preparación académica. Más de 80 conferencias. Con los profesionales de la salud visual de América Latina. Contamos con todas las normas de bioseguridad requeridas por el Ministerio de Salud. Con los negocios. En una gran muestra comercial en donde encontrarás todo para tu negocio y tus pacientes. Recuerda que tenemos aforo controlado. Así que asegura tu cupo realizando el pago en www.franjafeopto2021.com, botón inscripciones. Enfrentando eficazmente la era digital. Te esperamos noviembre 18 y 19 en Corferias, Bogotá, Colombia. Bienvenidos al programa iCaps Franja Ocular, el espacio de encuentro de los oftalmólogos de América Latina. Bienvenidos a iCaps Franja Ocular. Les habla el doctor Juan Valle desde Santo Domingo, República Dominicana. iCaps es un concepto nuevo de enseñanza virtual. Es el foro para que los residentes, los oftalmólogos y los profesionales de la salud visual y sí, también los pacientes que padecen con enfermedades de la vista puedan acudir para mantenerse actualizados al día, conocer las nuevas tecnologías y aprender conceptos que son únicos de las subespecialidades de la oftalmología. En este segmento estamos concentrados en la retina y este segmento de hoy les va a encantar porque tenemos casos hermosos de cirugía de mácula, patologías, pruebas en OCT y OCT de patologías muy curiosas, además de su diagnóstico y clasificación. Y iCaps, Franja Ocular, se especializa en esto. Queremos que usted aprenda, que usted se haga un mejor profesional y le invitamos a la curiosidad, a la pregunta y a que usted sea cada día un mejor especialista en lo que hace. En este primer segmento de hoy tenemos a nuestra queridísima doctora Tatiana Vélez, residente de tercer año del Hospital Dr. Elías Santana, quien nos va a dedicar una conferencia magistral al tema de las maculopatías en general. Con ustedes, la doctora Vélez. Foro de residentes en iCaps Franja Ocular. Muchísimas gracias, doctor Valle, por su presentación. El día de hoy les hablaré sobre las anomalías de la interfaz vitreoretiniana. Entonces, vamos a dar inicio explicando lo que es el agujero macular a nivel de introducción. Sabemos que el agujero macular es una apertura de espesor completa, redonda, en el centro foveal. Este generalmente se presenta de manera idiopática en un 70% debido a una atracción vítreo-macular anormal. También se puede presentar debido a trauma, cirugía de retina, miopía magna, edema macular cistoideo o inflamación. En cuanto a la epidemiología, este va a ser mayor en mujeres, siendo una relación 3:1, o es bilateral en un 11.7% y la incidencia en un segundo ojo va a ser de un 5 o un 16%. La prevalencia de esta enfermedad es de 0.33% y se va a presentar generalmente a una edad de 67 años. Y en esta vamos a encontrar un signo de Waskey-Allen positivo, en el cual, como se muestra en la imagen, se le coloca en la lámpara de Hendiduro el paciente de manera vertical una luz y el paciente va a ver una ruptura en esta línea. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, el agujero macular idiopático se debe a una fuerza centrífuga, a una atracción vitromacular anteroposterior oblicua, una elevación discreta de la zona de interdigitación y a una atracción tangencial de la hialoides posterior prefoveal. Una de las teorías etiopatogénicas es la cistoidea, la que consiste en que un quiste perifoveal con corteza vítrea adherida evoluciona hasta romper sus paredes. Además, en cuanto a la teoría vascular, es que hay unos cambios involutivos con un menor riego capilar. En cuanto a la teoría vítrea, esta es debido a la sínquisis, sinéresis y reducción del volumen que inducen una tracción mecánica. Se realiza una contracción de la corteza vítrea, lo que resulta en un desprendimiento de los fotorreceptores centrales y luego de la apertura de la fóvea. Y en cuanto a los cambios hormonales en pacientes menopáusicos, estos aceleran una degeneración vítrea y la contracción inexplicable de la membrana limitante interna, ya que se produce una degradación del ácido hialurónico. En cuanto al agujero macular traumático, es debido a una necrosis con degeneración cistoide, una ruptura coroidea con hemorragia subfoveal o una atracción vítreo macular aguda.
También otra de las formas es un agujero macular miópico, en el cual se debe a que la corteza vítrea está adherida a la superficie retiniana y esta disminución de la agudeza visual se debe a una fobiosquisis progresiva. Esta es una tabla, me pareció muy interesante, en la cual muestra cuáles los diferentes causas que pueden producir unos agujeros maculares secundarios, como son la retinosis pigmentaria, la enfermedad de Stargardt, la sífilis, entre otras. Y hablando un poquito más sobre la clínica que vamos a presentar a estos pacientes, ellos nos van a referir en estadios iniciales, pueden presentarse de manera asintomática, pero podemos encontrar un escotoma central en la rejilla de Amsler y un Watkey-Allen positivo. Además, se debe realizar un campo visual 10-2. Entonces, como vemos en la imagen a la derecha, se pueden presentar de una forma de pseudoagujeros o agujeros lamelares, siendo los pseudoagujeros una imagen con el centro foveal redonda en biomicroscopía y la visión se mantiene y no hay microescotomas. El OCT se va a presentar como un engrosamiento macular en forma de U o V por una MER contraída, como se observa en la imagen. Además, otra de las presentaciones es el agujero lamelar, el cual consiste en una apertura de quiste central de un edema macular cistoideo de forma bi o trilobulada. Y este va a consistir en un adelgazamiento de tejido foveal con pérdida parcial de la capa nuclear interna. Por otro lado, hablando del diagnóstico, tenemos la clasificación más utilizada, que es la clasificación de Gass. Este clasificó los agujeros de acuerdo al estadio 1, 0, 1A, 1B, 2, 3 y 4. Entonces lo fue clasificando de acuerdo a la biomicroscopía, la interpretación que él realizó de estos pacientes y de acuerdo a la tomografía de coherencia óptica, encontrando que en el estadio 0 va a haber un desprendimiento perifoveal de la hialoides posterior con fobia normal o cambios pues menores en el contorno foveal y la reflectividad. Ya en el estadio 1A va a haber una mancha amarillenta central con pérdida de la depresión foveal sin separación vitrofoveolar y en el OCT vamos a encontrar un desprendimiento perifoveolar de la hialoides posterior presentándose como un quiste foveolar en la fóvea interna y o desprendimiento foveolar de la línea de la punta del segmento externo del cono. Ya en el estadio 1B vamos a encontrar ya un anillo amarillo con una pérdida de la depresión foveolar sin separación vitrofoveolar. Y en el OCT se va a presentar como un desprendimiento perifoveolar de la hialoides posterior. Vamos a encontrar un quiste como tal en la fovea que se extiende de la retina externa provocando una ruptura en la capa de fotorreceptores como que se describe como si fuera un agujero macular oculto. Ya en el tipo 2 va a ser un defecto retiniano extrínseco, ovalado, creciente o en herradura, con un borde interior del anillo amarillo, el cual muestra un defecto retiniano redondo central con borde de retina elevada con o sin opacidad perifoveal. En el OCT vamos a encontrar un agujero, ya este puede ser de diferentes tamaños y va a haber una apertura parcial del techo del quiste, el opérculo permanece todavía adherido al borde del agujero y se va a ver un desprendimiento parcial de la hialoides posterior que todavía está adherida pues al opérculo. Ya en el grado 3 vamos a encontrar un defecto retiniano redondo central de 2400 micras de diámetro sin un anillo de Weiss, con el borde de la retina elevada, con o sin opacidad prefoveolar y vamos a ver la hialoides posterior desprendida de la superficie macular, pero todavía permanece la adherencia como tal al nervio óptico, que más a menudo contra un opérculo. Ya en grado 4 vamos a ver un defecto redondo central con un borde de retina elevada, el anillo de Weiss sí lo vamos a observar aquí, y con una opacidad perifoveal. En este puede también presentarse de diferentes tamaños y va a haber un desprendimiento ya completo del vitrio posterior y la hialoides posterior no va a ser tan visible en cuanto al OCT. Ya en cuanto al tratamiento, tenemos como generalidades que este va a consistir principalmente en una vitrectomía vía pars plana, que se puede hacer con o sin pelado de la membrana limitante interna. Esto generalmente en los estadios 3 y 4 y se puede dejar en gas o silicón. El paciente debe dormir boca abajo y ya en cuanto al estadio 1, generalmente va a consistir pues, en observar al paciente y se debe evitar la cirugía ya que la mitad de estos pacientes pueden resolver espontáneamente. Ya en los pacientes que encontramos de estadio 2 al 4,
podemos realizar una vitrectomía con pelaje de la hialoides posterior y gas, y el cierre del agujero va a ser de un 92 a un 100%. En cuanto al pronóstico de estos pacientes, va a ser favorable generalmente si tienen un inicio reciente y cuando es menor o igual a 400 micras. Las complicaciones que podemos obtener de esta cirugía es que se puede presentar un desgarro retiniano periférico, pueden presentar catarata en los pacientes fáquicos y desprendimiento de retina. Podemos lograr hasta un cierre del agujero en hasta un 95%. Aquí les traigo un resumen pues, del tratamiento. Este artículo tuvo como objetivo comparar los diferentes tipos de agujeros masculares con respecto al éxito anatómico y funcional después de la vitrectomía vía pars plana y la remoción de la membrana limitante interna. Este concluyó que la técnica de la vitrectomía vía pars plana, el peeling de membrana limitante interna, produjo resultados anatómicos y funcionales variables de acuerdo al tipo de agujero macular. Entonces, que fue más favorable en los pacientes que fue un agujero macular idiopático y fue menos favorable en los pacientes miopes. Además, que los agujeros idiopáticos tienen mayor tasa de cierre versus los traumáticos, y que la mitad de los pacientes diabéticos producen un agujero macular diabético y los miópicos logran un cierre del agujero macular. O sea, estos pacientes fueron menor tasa de cierre en cuanto al agujero como tal. Además, pues concluyeron que cuanto menor sea el diámetro del agujero, mejores obviamente serían los resultados. Entonces, que hay que tener en cuenta que los mecanismos patogénicos que conducen pues a los diferentes tipos de agujeros maculares son fundamentales para determinar como tal el resultado final que obtenemos pues en cuanto a la cirugía. Además, este otro estudio comparó los resultados anatómicos y visuales de la técnica del flap invertido de la membrana limitante interna versus el pelaje completo de la membrana limitante interna para agujeros maculares grandes idiopáticos. Este utilizó una base de datos en línea y demostró que el éxito anatómico, la agudeza visual y tanto la tasa de cierre fueron mejor en la técnica pues, del flap invertido de membrana limitante interna. Este fue otro algoritmo que encontré en la literatura. Este fue un algoritmo que describió Rense y colaboradores, el cual consistió en, de acuerdo al tamaño como tal del agujero, qué técnica utilizar. Entonces, él refería que los agujeros de 400 a 500 micras se le podría hacer un peeling amplio de la membrana limitante interna. Aquellos agujeros que fueran de 500 a 650, cuando tuviesen bordes elevados se podría hacer un flap invertido, y cuando fuera un borde plano, una hidrodisección perifoveolar. Ya cuando es un agujero extra grande, que son más de 650 micras a 800, cuando presentaran bordes elevados, se podría realizar un flap invertido. Por el contrario, si presentaba bordes planos, se podría hacer hidrodisección perifoveolar, un trasplante de retina autólogo o un tapón de membrana amniótica. Ya cuando presentara un agujero extra grande, es decir, de 800 a 1000 micras, se podría realizar hidrodisección perifoveolar, tapón de membrana amniótica, trasplante de retina autóloga, y ya los agujeros gigantes, es decir, mayor de 1000 micras, se puede realizar un trasplante de retina autólogo. Tener en cuenta que los pacientes que tengan longitud axial mayor o igual a 30 milímetros, se debe realizar un bucle macular. Ya cambiando de tema, un poco lo que es la membrana epirretiniana a manera de introducción, sabemos que esta es una membrana semitranslúcida vascular, fibrocelular en la superficie retiniana interna que se adhiere y cubre la membrana limitante interna. Estos van a ser pliegues que se producen en la superficie retiniana interna secundaria a una glosis perretiniana, y esta es más conocida como una fibrosis macular perretiniana, maculopatía en celofán o un Pucker macular. Esta se va a presentar generalmente en pacientes mayores de 70 años y va a ser mayor en mujeres. La prevalencia va a ser de un 7 a un 11% y la vamos a encontrar de manera bilateral en un 19 a un 31%. Ya en cuanto a la fisiopatología de esta entidad, podemos ver que esta es una gliosis reactiva en respuesta a una injuria retiniana o enfermedad envolviendo células inflamatorias y gliales.
tenemos pues que la MER tiene dos componentes principales, la cual es la matriz extracelular, que consiste en colágeno, laminina, tenastina, fibronectina y vitronectina, y células y otras células involucradas como lo son los fibrocitos, los miofibroblastos, macrófagos, hialocitos y linfocitos. Esta se puede presentar de manera idiopática debido a que el DBP induce una atracción y proliferación glial de las células de Müller y hipertrofia celular. Las patologías vasculares se producen ya que la disrupción de la membrana limitante interna puede fomentar el crecimiento de una matriz astrocítica que favorece un grado de inflamación y liberación de células por ruptura de la barrera hematorretiniana. Ya en cuanto a la clínica de estos pacientes, tenemos que ellos nos van a referir que ven una imagen distorsionada, una visión borrosa, diplopia, fotopsia, macropsia. Hasta un 85% de los pacientes alcanzan una agudeza visual de 20-70 y el 67% con MER idiopática pueden llegar a una agudeza visual de 20-30 o mejor. Este puede ser de manera idiopática o secundaria, siendo idiopática debido a una anomalía de la interfaz vitroretiniana más una presencia de un desprendimiento de vitro posterior, y este va a ser un 20% en pacientes mayores de 75 años y se va a presentar en un 10, un 20% de manera bilateral. Ya esta entidad también se puede presentar secundario pues a una cirugía de catarata, oclusiones vasculares, desgarros retinianos, retinopatía diabética, uveitis y cirugía intraocular. El pronóstico en cuanto a esta entidad, entonces a los 3 años va a ver que un 49.5% va a tener una agudeza visual de una línea de visión de la basal, el 37.4% baja en la visión y el 13% aproximadamente mantienen la visión. Ya a los 5 años, el 39% se van a mantener estables, el 25% regresan y el 28% progresan. Esa es una clasificación de la membrana epirretiniana según su etiopatogenia, la cual la dividen en idiopática, secundaria y iatrogénica. Siendo idiopática, los pacientes o con ojos sanos, sin anomalías oculares, secundarias debido pues a una condición preexistente o coexistente, y iatrogénica luego de la intervención médica o quirúrgica. En cuanto al diagnóstico, entonces tenemos esta clasificación descrita por Gass, que es la más utilizada actualmente, la cual es según su morfología, refiriéndose pues a la que es grado 1, como podemos observar en la imagen. En esta imagen vemos una membrana translúcida sin distorsión retiniana, asintomática, generalmente es un hallazgo incidental que podemos encontrar en algún paciente. Ya el grado 1, como podemos observar en esta imagen, es una maculopatía ya que se presenta en celofán arrugado. La membrana causa pliegues irregulares en la superficie interna de la retina y los pliegues se extienden en toda la superficie hasta los márgenes de la misma. Ya en el grado 2, como podemos observar aquí en esta imagen, es el más conocido como el pucker macular, que este término describe bien el aspecto distorsionado de la mácula y que vemos más aumento de la tortuosidad de los vasos, distorsión del grosor retiniano completo. Esta es otra clasificación que es la más utilizada actualmente, la cual pues nos orienta según el estadio y la agudeza visual de los pacientes. Entonces, siendo en el estadio 1, la presencia de depresión foveal, capas retinianas bien definidas, y estos pacientes van a referir generalmente una visión 20-20. Ya en el estadio 2 va a haber una ausencia de depresión foveolar y capas retinianas bien definidas, y los pacientes van a presentar generalmente una visión 20-25. Ya en el estadio 3 va a haber una ausencia de depresión foveolar y capas retinianas bien definidas con presencia de capas internas ectópicas. Y generalmente van a tener una visión ya un poco más mala, generalmente entre 20-40. Y ya en el estadio 4 va a haber una ausencia de depresión foveolar, una disrupción de las capas retinianas y presencia de capas foveolares internas ectópicas, y generalmente van a tener una peor visión que todos los anteriores mencionados anteriormente, como alrededor de un 20-100. En cuanto al tratamiento, este va a ser cuando los pacientes presentan de manera sintomática, generalmente van a consistir en observar a estos pacientes, pero ya cuando estos pacientes presentan síntomas, más que todo la metamorfopsia o que la agudeza visual sea menor de 20-60,
ya podemos realizar pues la cirugía, que puede consistir en una vitrectomía posterior, una impregnación con triamcinolona para DVP, una vitrectomía con o sin pelaje de la membrana limitante interna, y la limitorexis es que la ventaja reduce recurrencias y mejoría visual. Las desventajas es que los efectos a largo plazo pueden producirse por daño a las células de Müller. Tenemos que el verde de indocianina tiñe la membrana limitante interna y tiene riesgo de toxicidad, que es mayor o igual a un 0.5%. También sabemos pues que el azul de tripán tiñe como tal la MER y el azul brillante tiñe la membrana limitante interna. Este es un estudio que me pareció muy interesante, el cual estudió si hacer o no el pelado de la membrana limitante interna. Entonces, este utilizó pues toda la literatura encontrada, que encontrando pues que los resultados visuales entre los ojos que se someten a un peeling de la membrana limitante interna y los que no se someten a ella son los mismos. Entonces el pelado, por el contrario de la membrana limitante interna, reduce las recurrencias, pero muchas de estas recurrencias no son clínicamente significativas, por lo que ellos concluían que prácticamente era lo mismo realizar con pelado o sin pelado. Los resultados generalmente del tratamiento va a ser que el 60-80% mejoran la línea de visión, generalmente mayor o igual a 2 líneas de visión. El 55% van a presentar una agudeza visual mayor o igual a 20-50. Va a haber una mejoría de la sensibilidad al contraste y rara vez regresan pues a una visión normal. Las complicaciones son generalmente raras, pero pueden presentarse intraoperatorio, una ruptura retiniana periférica, una formación de catarata en aquellos pacientes páquicos. La recurrencia va a ser generalmente en jóvenes, entre un 20 y un 25%, y 5% pueden requerir reintervención. Además puede haber hipotonía, desprendimiento de retina, hemorragia vítrea e endoftalmitis. Ya concluyendo con lo que es otra de las anomalías de la interfaz vitreoretiniana, tenemos al síndrome de tracción vitreomacular, el cual se produce porque hay un DVP incompleto a nivel macular que está haciendo una propagación de las fuerzas traccionales y las opacidades vítreas anormales en el vítreo central. Esta mácula va a estar distorsionada, generalmente va a haber aspecto quístico en las capas de células ganglionares y la capa plexiforme interna, y va a haber un desprendimiento leve. Hay que tener en cuenta el término, pues, que significa adhesión y tracción, las cuales son diferentes, siendo cuando hay una adhesión es cuando es un desprendimiento de vítreo perifoveal sin alteración del contorno foveal, y hay una elevación de la corteza vítrea sobre la superficie de la retina, y generalmente no hay alteración como tal de la agudeza visual. Por el contrario, cuando es una tracción como tal, va a haber un DVP perifoveal y cambios anatómicos en el contorno foveal, además de una disminución como tal de la visión. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, se conoce que se puede producir debido a diferentes teorías. Una de ellas es que hay un cross-linking anormal del colágeno vítreo por un refuerzo de la adhesión con la membrana limitante interna. Además, unas fuerzas tangenciales aumentadas debido a las fibras vítreas adheridas a podocitos de células de Müller, o debido a hipertrofia e hiperplasia de las células de Müller debido a una tracción progresiva. Otra de las teorías es que hay estrés mecánico debido a la estimulación de factores inflamatorios y que hay una inflamación local y ruptura de la barrera hematorretiniana, además que hay unas fuerzas traccionales que se producen sobre el EPR, como son el factor de crecimiento endotelial y la interleuquina 6, que producen edema macular. Ya hablando como tal de la clínica, esto se va a presentar como un edema macular clínico con anomalías de la interfaz vitreoretiniana, y los pacientes se van a quejar pues de una disminución de la agudeza visual cercana y lejana, además de una disminución en la sensibilidad al contraste y de la visión cromática. Además van a referir metamorfopsias y micropsias. Ya en cuanto al diagnóstico, entonces tenemos que va a ser mediante un UCT, que el cual nos va a ayudar a hacer una medición como tal del grosor foveal central, diferenciar el edema macular sin componente traccional del edema macular con síndrome de tracción vidromacular, nos va a ayudar a la medición de la extensión de la adherencia traccional para definir como tal el tratamiento, y la detección de desprendimientos foveales serosos, y tener en cuenta que un 52 a 77% de diabéticos con edema macular diabético persisten
persistente tienen MER o síndrome de tracción vitromacular. Además, el OCT nos va a ayudar para el seguimiento pues, y valoración de respuesta al tratamiento. Ya finalizando, hablando un poquito del tratamiento de esta entidad, encontré este artículo, el cual fue presentado en la reunión anual de la Academia Americana de Oftalmología en el 2016, en el cual presentó las opciones de manejo para la tracción vitromacular y recomendaba como tal un enfoque individualizado para la selección del paciente. Entonces, ellos dieron por conclusión que la vitrectomía vía pars plana versus la vitrectomía vía pars plana más peeling tuvo un éxito anatómico cuando fue PPB sola en un 87.5% versus cuando fue con peeling un 93%. El éxito funcional fue que generalmente ganaron mayor o igual a una línea de visión en un 64 a un 87% y que estos podrían presentar complicaciones como catarata, desprendimiento de retina, endoftalmitis o agujero macular de espesor completo. Tener en cuenta que la vitrectomía posterior en estos casos resuelve la tracción vítrea con mejoría anatómica y visual y esta ha sido considerada una terapia costo efectiva. Ya en cuanto a la vitrolisis neumática, esta se conoce que es eficaz y mínimamente invasiva para lograr la liberación no quirúrgica en esos pacientes que presentan el síndrome de tracción vitromacular. En este lo que se hace es que se inyecta de manera intravítrea una burbuja de gas, la cual desestabiliza la integridad del vítreo al asentar la licuefacción durante la fase de expansión del gas y el colapso cortical del vítreo durante la fase de absorción de la burbuja, lo que conduce a un desprendimiento de vítreo posterior. Encontraron que tuvo un éxito anatómico un 88% al mes versus el 48% con los que utilizaron ocriplasmina. Y el C3F8 tuvo mayor éxito. Los factores de predicción del éxito del tratamiento incluyeron un área de adhesión menor de 650 micras, un grosor foveal máximo menor de 500 micras, una reflectividad vítrea baja y la ausencia de edema macular diabético. Como complicaciones, ellos refirieron que generalmente se puede producir una pérdida de la agudeza visual o alteraciones del campo visual. Y los pacientes que no realizaron cirugías, que simplemente que los observaron, la tasa de resolución espontánea fue de un 35% y obviamente tuvo un menor riesgo de complicaciones y las metamorfopsias refirieron que estas sí pueden persistir. Otro de los tratamientos consiste pues en la vitrolisis farmacológica con ocriplasmina. Como sabemos, este es un método no quirúrgico para la liberación de la tracción vitromacular, pero tiene un alto costo y efectos secundarios frecuentes, aunque estos efectos secundarios son generalmente transitorios. La ocriplasmina es una proteasa recombinante que actúa contra los componentes de la interfaz vitromacular y este fue un estudio, el estudio INJECT, el cual evaluó prospectivamente el uso de esta molécula en la práctica clínica, encontrando que el porcentaje de los pacientes que ganaron más o menos 2 líneas de visión fue mayor en los pacientes que tenían agujero macular en comparación con el grupo que no tenía agujero macular. Encontrando pues que es una molécula que tiene alto costo, que la tasa de éxito es más o menos de un 24% y que el mayor éxito va a ser en pacientes jóvenes sin membrana epirretiniana y con adhesión menor o igual de 1500 micras y que puede presentar efectos adversos como la fotopsia, la visión borrosa, la discromatopsia o disrupción transitoria de la elipsoides. Cabe resaltar que además se está evaluando otra molécula, como es la ALG-1001, el cual es un antagonista de la integrina para el tratamiento como tal de la tracción vitromacular. Esta molécula está en estudio para resaltar si es benéfica o no para el tratamiento del síndrome de tracción vitromacular. Esto es todo lo que les traía el día de hoy. Muchísimas gracias. Excelente, doctora Vélez. Qué linda exposición y qué resumen también investigado de lo que es la literatura de las maculopatías, ¿no? Y es un tema apasionante porque hoy día, afortunadamente, tenemos recursos para poder reparar muchas de estas patologías, algo que hace 30 años pues simplemente no existía.
y ha de servir lo que ha presentado de trampolín o plataforma para lo que viene en estos momentos. Así que vamos a hacer una pausa para proceder con la segunda parte de esta sesión. Entrevista en ICAPS Franja Ocular. Muy buenas, bienvenidos a este segmento de Franja Ocular. Antes de iniciar, nuestro invitado, quiero agradecer por la atención prestada anteriormente a la conferencia. El día de hoy tengo un invitado muy especial, el doctor Juan Valle, un doctor que siempre está dispuesto a enseñarnos, que siempre con su entrega con cada uno de sus pacientes y con lo que tenemos el honor de aprender de él. Es un privilegio contar con él el día de hoy, el cual nos va a comentar sobre las maculopatías en cirugía de catarata. Adelante, doctor Valle. Gracias, doctora Vélez. Gracias a nuestros devotos de ICAPS Franja Ocular. Y de hecho, cuando íbamos a preparar esta presentación de hoy, iba a presentar primero las maculopatías en cirugía de cataratas, porque era una conferencia que había dado en Facoelche recién en el año 2021. Pero cuando he visto la presentación de la doctora Vélez, con una revisión tan sistemática de la literatura de las maculopatías, pues esto prepara al estudiante, al que está como oyente, para lo que viene ahora. Y es estos conocimientos sobre las maculopatías y cómo lo aplicamos en los pacientes nuestros que van a ser operados de cirugía de catarata. Entonces tengo en mi corazón un eterno agradecimiento por lo que fuera mi mentor y profesor de mácula, el padre de la mácula, que durante 5 años de mi vida, todos los martes asistía yo a las conferencias de angiofluoresceína, que era lo que existía para el estudio de la mácula en aquella época. Y también los lunes íbamos al laboratorio de patología ocular y el genio del doctor Donald Gass hizo posible muchas de las enfermedades que hoy conocemos como maculopatías y se hizo dueño de ese cabeza de alfiler que llamamos la fobia, que sin embargo concentra las 2 millones de fibras nerviosas que nos dan los colores, nos dan la fina visión central y nos dan también la habilidad de ver con nitidez y claridad aquello que leemos. Podemos ver sin la fobia, pero no con la nitidez y la claridad y la sensibilidad al contraste que viene precisamente de esta región. Entonces, el propósito de esta entrega, para la cual no tengo ningún interés financiero, es ilustrar el manejo práctico de aquellas maculopatías en relación a la cirugía de catarata. Es decir, hay conceptos prácticos, porque muchos de ellos están bajo tratamiento con gotas o están en tratamiento seriado de inyecciones anti-VEGF. Las decisiones a tomar de si es una maculopatía inflamatoria, si debemos usar el esteroide y cuándo. Y finalmente, los casos que son quirúrgicos, es decir, que hay que eliminar de una forma u otra la patología que afecta a la región macular. Y en algunos casos se hacen seriadas, es decir, operamos la catarata primero y la mácula después o viceversa. Y en otros casos hacemos de manera simultánea, de manera combinada, la cirugía de catarata y la vitrectomía. Entonces, ¿qué les digo? El paciente que tiene cataratas tiene que ser sometido a un examen oftalmológico completo. Eso de operar una catarata sin ver el paciente antes, le llamo yo la ruleta rusa. Le va a quedar bien la mayoría de las veces, pero habrán esas ocasiones cuando usted pasa por alto, al no hacer un examen completo, un glaucoma, una membrana epirretiniana, un agujero, una retinopatía diabética, una degeneración macular o inclusive desgarros y desprendimientos de la retina periférica. Entonces, nada sustituye ese examen compulsivo. Sabemos que las gotas de Aynes en el preoperatorio facilitan la dilatación de la pupila, pero en el postoperatorio también sabemos que evitan el edema macular cistoideo. Hace años, en mi rutina de cirugía de catarata, sustituí el uso de esteroides, que además de que resecaba mucho la córnea, elevaba la presión intraocular y no hacía nada
con relación al edema macular. Si ustedes tienen pacientes que están en una secuencia por degeneración macular relacionada a la edad en la cual se está usando anti-VEGF, o aquellos que tienen retinopatía diabética exudativa, que están también en una situación o protocolo de anti-VEGF, lo indicado es 2 semanas antes de la cirugía de catarata hacerle su última inyección y proceder 2 semanas después con el tratamiento que le sigue. Sabemos también que hay cosas necesarias en el armamentarium del cirujano que va a operar una mácula, y es que no solamente tenemos que estar preparados con la tecnología necesaria para la facoemulsificación, sino también que tenemos que tener capacidad de hacer vitrectomía vía pars plana con la microscopía, inversión de imágenes adecuadas y también los instrumentos de endoiluminación y de hacer aspiración y corte del vitrio, y también las pinzas necesarias para, en estos casos, proceder a la maculopatía. El cirujano de catarata que enfrenta una maculopatía, pues tiene varias opciones. Una de ellas es diferir la cirugía, ya que el pronóstico visual no justifica la extracción de la catarata. Y me explico, cuando vemos en la retinoscopía o observando a través del lente de contacto que la mácula realmente se ve perfectamente bien, es decir, tenemos una visualización 20-20-20-25 del polo posterior y el paciente tiene una función visual de 20-400, sabemos que la catarata no es la explicación por la poca visión que tiene el paciente. Y en estos casos se le debe explicar que es más importante la maculopatía que la operación de catarata. Y mal hacemos en hacer la operación de catarata levantando la falsa expectativa del paciente, cuando en realidad lo que hay que hacer es atenderle la mácula. También hablamos de las inyecciones del anti-VEGF, entendiendo que es parte de un proceso. Cuando tenemos tratamiento y extendido, treat and extend, o tratamiento seriado de anti-VEGF, no debemos de interrumpir esto por el tema de la cirugía de catarata. Y la cirugía de catarata se debe también combinar en algunos casos, no solamente con los anti-VEGF, hay casos que requieren cirugía con láser, o el siguiente paso, que es el de la cirugía de la retina, ya sea en combinación o seriada con la cirugía de catarata. Si me preguntan qué hacer primero, probablemente si hay una maculopatía con catarata y la catarata no es importante, pues haga la mácula primero. Pero si la catarata es importante y nos va a dificultar hacer la cirugía de la retina, pues debe indicar la cirugía de catarata antes. Y aquellos que tienen la destreza y la capacidad para hacer ambas, pues pueden proceder de manera simultánea, y les daré ejemplos de esas situaciones. Hoy día, y es una cosa imperativa, la evolución de la OCT desde aquel OCT1, que era una imagen muy borrosa de lo que era la interfaz entre el vitrio y la retina, sin resolución suficiente, porque era de apenas 30 micras, que no nos permitía ver siquiera la membrana de Brooks, a cuando pasamos a la OCT de dominio temporal, a la OCT a hoy día, que es de dominio espectral, y se dan cuenta de la nitidez que ha ido evolucionando la OCT hasta llegar hoy día a lo que llamamos el angio-OCT, que además de que vemos con nitidez las capas internas de la mácula y de la retina, tenemos la facilidad de observar también la circulación y los plexos vasculares que habitan en la fovea y en la región de la coroide detrás de la fovea. También tenemos que tener un conocimiento especial de lo que es la inserción anatómica normal del vitrio. En la primera imagen vemos que el vitrio se adhiere firmemente al nervio óptico, a la papila, firmemente a la mácula y también a la base de Salzmann, que es el vitrio periférico. Y que esas uniones que son de carácter anatómicas propias de los niños y las personas jóvenes, con la edad se va licuando el vitrio, teniendo la tendencia a la separación, quizás del vitrio que está sobre la mácula primero, luego la del nervio óptico, hasta que hay un desprendimiento total del vitrio con el típico anillo de Weiss, que es donde se insertaba el vitrio sobre la papila. Pero también hay desprendimientos patológicos del vitrio que pueden romper la retina periférica
o causar, como bien mencionó la doctora Vélez, agujeros maculares o el síndrome de tracción vitriomacular. Recientemente, el doctor Carl Glittenberg nos presentó esta hermosa imagen tridimensional de un OCT en un caso de tracción vitriomacular. Y como ustedes pueden ver, la inserción que hace una casa de campaña, una montaña en la parte central de la fobia, cómo se adhiere la hialoide posterior y también a los segmentos perifoviales de la retina. Y es precisamente esto que nos hace entender el tipo de operación que vamos a realizar, porque entendemos que si la tracción es abrupta, podemos fácilmente crear, en estos casos, como complicación de la cirugía de la maculopatía por tracción del vitrio, causar un agujero macular. Entonces ya mencionamos la diferencia entre el dominio temporal al espectral, simple y sencillamente de mayor resolución. Cuando lo vemos en las imágenes, que pueden ser en blanco y negro, a colores, reconocemos las diferentes capas de la retina, que no es el momento para dar una clase de OCT. Pero básicamente la mácula y la región foveal tienen una depresión que Gass le llamaba el umbo. Es un valle. Y en este valle vemos como hay una organización de las capas internas de la retina, que vemos las plexiformes, vemos las nucleares, vemos la membrana de Brooks, las capas de fotorreceptores. Y esa organización de las capas es importante para generar una buena función de la retina. ¿Cuándo se pierden estas capas? Que aquí lo vemos en el sentido normal. Cuando hay edema macular cistoideo, por ejemplo, aquí postoperatorio, cuando hay una membrana coroidea neovascular aquí debajo de la retina, empujando la retina hacia adelante, aquellas que tienen desprendimientos del epitelio pigmentado con las patologías mencionadas, o como ven que un lado aquí es normal y el otro anormal en una oclusión de una rama venosa. De manera que tenemos que acostumbrarnos a evaluar nuestro propio OCT en el preoperatorio. Lo que nos ocupa frecuentemente es la famosa MER, mencionada por la doctora Vélez, donde vemos una membrana que no solamente cubre la retina, sino causa pliegues. Los norteamericanos le llaman pucker, porque es la forma de la boca, cuando la pegamos y hacemos esa deformación propia. O en este caso que vemos los quistes internos de la retina en un edema macular cistoideo, y vemos que la hialoides posteriores todavía sigue adherente a la retina. Y el oftalmólogo general tiene que aprender a interpretar la OCT, que como vemos acá, en un OCT horizontal, tenemos una imagen en la cual la parte foveal, detrás de la cavidad vítrea, la retina neurosensorial, la membrana de Brooks, la coroides, sabemos reconocer la papila, el nervio óptico y la retina neurosensorial. La parte pegada al nervio es más gruesa que la que no. Y aquí, como se ve, el vitrio cortical en casos donde no ha habido desprendimiento de la retina y cómo se hace una depresión central de la fobia consistente en el umbo, que es donde tenemos la mayor concentración de fotorreceptores, pero afortunadamente desaparecen aquí las capas plexiformes y nucleares, dándole paso solamente a la capa de los fotorreceptores. No voy a seguir con esta clase anatómica porque no viene al punto. El tema es que cuando vemos esta distorsión y donde se pierde la capa interna de la retina causada por la tracción y distorsión de la membrana epirretiniana, lo que queremos es observar este pedacito justamente central. Es aquí donde ocurre la mayor parte de la función macular. Y esto le llamamos drill, porque es la dislocación de las capas internas de la retina, distortion of the retinal inner layers. Y ese drill, que traduce también a taladro, es una distorsión que sabemos que tiene consecuencias visuales muy diferentes y que causadas en este caso por la MER o la membrana epirretiniana. Y también vemos esta parte posterior en la membrana de Brooks que está siendo levantada y buscamos a ver si hay líquido debajo de la retina, lo cual tiene otra implicación completamente diferente. Pero el drill, es decir, el desorden de estas capas nucleares, como lo vemos en este ejemplo, sabemos que aún pelando esta membrana, el pronóstico visual en estos casos va a ser muy malo. Y eso tenemos que apreciarlo y comunicárselo al paciente, porque va a decir, ¿por qué me operé si todavía estoy viendo igual?
si se le advierte que hay esta condición de antemano, pues la relación médico-paciente va a ser mucho mejor. Entonces, la evaluación preoperatoria de estos casos requieren de un examen oftalmológico completo. Queremos hacerle la presentación de la cartilla de Amsler, la detección de colores, la prueba de su condición visual, y luego una OCT espectral. No queremos tiempo de dominio, sino que queremos un dominio espectral porque tienen mucha mejor resolución. Si aquellos están ya bajo tratamiento de inyecciones de anti-VEGF, también tenemos que tener esto muy firmemente en no solamente manejo preoperatorio, sino postoperatorio del paciente. Entonces aquí vienen una serie de preguntas. Sócrates decía que usted tiene que saber qué preguntarse cuando quiere aprender algo. Y uno se pregunta, a ver, ¿empeora la cirugía de cataratas la degeneración macular relacionada a la edad? ¿Cuál será el resultado visual de mi paciente si se opera aún conteniendo degeneración macular relacionada a la edad? ¿O puede producir la cirugía de catarata degeneración macular? ¿O puede aumentar o evitar la progresión de la degeneración macular? ¿Y qué tipo de lente intraocular vamos a utilizar en estos casos? Entonces, el estudio del Beaver Dam es muy importante, ya que nos da una idea de lo que es la agudeza visual en pacientes con cirugía de catarata que tienen degeneración macular. Y los clasificaron entre leves, moderados, severos y aquellos que tenían atrofia geográfica del epitelio pigmentado. Y la conclusión es que la agudeza visual siempre mejora. Esto en negro es postoperatorio. Esto es que la visión mejoró y los que son en escalas de grises empeoraron. Y fíjense que en los leves todos mejoraron. Algunos, en el caso de los moderados, pudieron empeorar, pero casi se nivela cuando tienen una degeneración macular severa. Pero en todos los casos casi siempre mejoró la agudeza visual, excepto en aquellos que tenían membranas neovasculares activas o aquellos que tenían atrofia geográfica del epitelio pigmentado. Todos están sobre la curva en estos casos, a excepción de las atrofias geográficas del epitelio pigmentado y las membranas neovasculares, que realmente al tener una patología subfoveal, pues la visión no podía mejorar. ¿Puede producir la degeneración macular relacionada a la edad? ¿Puede ser causada por la cirugía de catarata? Y la respuesta sencilla es que no. El Beaver Dam hizo una respuesta conflictiva, pero era una estadística correlacionando de manera ficticia el hecho de que entre más viejo uno es, pues más probable que uno tenga degeneración macular. Y no es causa-efecto, sino que coexiste la degeneración macular, igual que la diabetes, la hipertensión o la artritis, con el proceso que pueda afectar la mácula. En estos estudios citados recientemente en una presentación de ICAPS de la doctora Yasmin Baez, vemos que la degeneración macular es la causa más importante de ceguera irreversible. Reversible obviamente es la catarata, pero la irreversible en el estudio de Federico Grau de México es precisamente la degeneración macular, algo que ha ido en aumento precisamente porque hay pacientes y personas hoy día que viven a una edad mayor, siendo el promedio en algunos países 85 y hasta 90 años, haciendo entonces por ende más probable que tengan maculopatía relacionada a la edad. En este caso también de la epidemiología, es la causa principal de baja visión central en un ojo y también en ambos ojos, tanto en el estudio del Beaver Dam como en el estudio que se han realizado en Europa para esta condición. 15 a 20% de ellos tienen degeneración macular húmeda o exudativa. Afortunadamente, la mayoría de ellos tienen degeneración macular seca, es decir, drucenosis, sin tener aquellas condiciones graves. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Definitivamente la edad. De todas las otras, ni la raza, ni el estatus socioeconómico, ni el género, es decir, varón o hembra, influyen, pero sabemos que el alcohol lo hace peor, igual que el cigarrillo. El fumar empeora la degeneración macular y también aquellos que consumen alcohol. Entonces vemos que la degeneración macular se fundamenta en una patología llamada la drusa, que se acumula sobre la membrana de Brooks. Se cree que es un depósito, es un detrito, es una basura que sale de las células
del epitelio pigmentado y se acumulan entre el epitelio pigmentado y los fotorreceptores. Hay drusas pequeñas, hay drusas grandes, drusas blandas, drusas duras, drusas confluentes. Entonces hay una clasificación que se ha realizado por la Sociedad de Mácula entre lo que son pequeñas, teniendo menos de 63 micras, de 64 a 125 serían moderadas o intermedias, y las que tienen más de 125 micras serían las grandes. Las confluentes o intermedias y grandes son las que tienen mayor riesgo de degeneración macular relacionada a la edad avanzada. Es decir, estas son las que pueden causarnos problemas. Las grandotas, las confluentes, las que son de un gran tamaño, son más propensas a causar, de acuerdo a la clasificación internacional, más problemas, más de las 125 micras y confluentes. Entonces tenemos aquí simultáneamente de un lado aquellas que son secas, que vemos que la mácula cuando hacemos un barrido, pues aunque tenga la drusenosis, aunque tenga los depósitos amarillos, no causa ningún problema. Sin embargo, aquellos que tienen la versión húmeda, los vasos sanguíneos invaden desde la coroides, desde la coriocapilaris, el espacio, causando entonces la formación de una membrana subretiniana húmeda, que es la que causa la distorsión y dissolución, como la vemos aquí, luego de haber sangrado, y en el OCT, con la drusa elevada, el líquido debajo de la retina, y también líquido y distorsión de las capas internas de la retina. Esta desorganización de las capas internas de la retina, mejor llamado DRIL, es el mejor predictor para aquellos que tienen edema macular diabético, pero también los que tienen degeneración macular relacionada a la edad. Y vemos que cuando hay mucho DRIL, pues la agudeza visual se disminuye en comparación a aquellos que el DRIL o la distorsión de las capas internas es poco. Cuando tenemos drusenosis, y vamos en secuencia, es decir, solamente tenemos las drusas, no tenemos membrana neovascular por OCT, nosotros tenemos una angiografía donde no hay fuga, pues este paciente cuando tiene catarata con drusenosis se puede operar sin ningún problema. Y no hay nada que relacione la operación de catarata con la formación de membranas neovasculares. No quiere decir que no puede ocurrir, pero no hay una relación estadística con ello, ya que no, y más con las técnicas modernas de fascoemulsificación, no ponen en peligro a estos pacientes. Pero no quiere decir que no le damos seguimiento con la rejilla de Amsler y les invitamos a abandonar los malos hábitos que pueden empeorar su enfermedad, y los vemos cada 6 meses. En la intermedia, que les mencionamos por el tamaño de las drusas, que estaban entre 63 y 125, aquí vemos las drusas en el OCT, no tenemos líquido, la fobia se mantiene unida, no hay DRIL. Igual podemos operarlos de catarata y de nuevo le seguimos con la modificación de hábitos, rejilla de Amsler, y le invitamos a tomar antioxidantes, omega 3, vitaminas E, que puedan, también los antioxidantes que puedan disminuir la acumulación de estos radicales en la región foveal. Finalmente, cuando tenemos una degeneración seca, y sobre todo si hay atrofia del epitelio pigmentado, también lo podemos operar de catarata, pero ya el lenguaje es distinto porque sabemos que esta atrofia que vemos, y ahora se hace transparente el epitelio pigmentado y nos permite ver la coroides, pues sabemos que el pronóstico visual de estos casos es limitado, y así se le debe de comunicar al paciente, no sin indicarle la importancia que tiene la cirugía de catarata para mejorar su función visual periférica. Entonces, esta clasificación de la atrofia, que hoy día es un gran tema, que por cierto, con las inyecciones repetidas de anti-VEGF puede ocurrir igual, sabemos que es algo que afecta de manera negativa el pronóstico visual en la cirugía de catarata. Si tenemos una degeneración macular relacionada a la edad húmeda, es decir, tenemos una membrana subretiniana con líquido, primero inyectar, si podemos secar la membrana, como lo vemos acá, que el líquido presente arriba desaparece abajo. Estos casos se deben de someter al tratamiento y protocolos de anti-VEGF. Si están en secuencia, 2 semanas después del último tratamiento, se opera y de nuevo se vuelve a inyectar 2 semanas después de hacer el tratamiento. La historia de los anti-VEGF, relatados previamente por la doctora Baez,
y descritas acá empieza con la época cuando yo era residente, que lo único que había era fotocoagulación con láser de aquellas membranas que eran extrafoveales. Luego vino la terapia fotodinámica que tuvo su periodo y luego, finalmente, cuando se descubre el Lucentis, el Avastin, las inyecciones de anti-VEGF, que ocuparon todos estos centros de investigación hasta los nuevos anti-VEGF más recientes que incluyen el Eylea y los que están saliendo al mercado en estos momentos. Durante ese periodo de tiempo vimos cómo fueron cambiando las investigaciones y cada uno de estos estudios, sobre todo el CAT, que comparaba el Avastin con el Lucentis, han tenido impacto en la manera que nosotros hoy día podemos hacer el tratamiento. Aquí en el CAT, en el IVAN, vemos que, y confirmó que el tratar y extender era tan bueno como aquellos casos que eran sometidos a inyecciones seriadas, y las inyecciones seriadas éramos propensas a tener la de maculopatía seca, por la cual no es ya la recomendada. La más peligrosa de las degeneraciones maculares obviamente es la húmeda, y por eso hacemos tanto hincapié en esto, porque es la que más destruye la visión. Pero ojo, y esto es importante comunicarlo al paciente, aunque tenga la peor de las peores de las degeneraciones maculares, hay que hacerle saber al paciente que nunca quedaría ciego. Y esto le digo porque el paciente tiene ese temor de que esta enfermedad me va a cegar por completo, y sí le puede quitar la función visual necesaria para leer, pero no para hacer una vida activa necesariamente. Y aquí vemos un ejemplo de una degeneración neovascular húmeda, donde los vasos coroideos han penetrado al espacio subretiniano, lo vemos con el rojo típico del sangrado, y las drusas que fueron las que predispusieron a este paciente a tener esta complicación. Entonces, ¿qué sabemos de la cirugía de catarata cuando hay degeneración macular? Uno, que aumenta el espesor de la mácula. Aumenta el edema macular cistoideo en la fobia. En los casos que vuelve al tema de usar el AINES y no los esteroides en estos casos, y de hacer las inyecciones de VEGF si ya existen. Deben de seguir recibiendo las inyecciones de anti-VEGF con cautela debido precisamente a este aumento. Y cuando hay estudios comparativos de ojos operados versus ojos no operados que están recibiendo inyecciones, la agudeza visual mejora significativamente cuando hay cirugía de catarata. O sea que no dejen de operar a estos pacientes porque es que van a ver mejor. Ya les mencionaba de que la retina tiene 2 millones de conos y 200.000 de ellos están en la fobia. Por ende, tiene que tomar en cuenta en la cirugía de catarata la lente intraocular que va a usar, ya que las lentes multifocales, recuerden que dividen en anillos la visión a la distancia, con la luz que viene de la distancia, con la luz que viene a la región cercana. Pero la mitad de la luz. Quiere decir que la sensibilidad al contraste con los lentes multifocales es reducida, y esta reducción de la sensibilidad al contraste prácticamente contraindica el uso de estos lentes en pacientes que tienen ya establecida degeneración macular. Y no sigo hablando de esto porque hay otras cosas que yo quería comentar que pudieran coexistir con la catarata, que es la membrana epirretiniana. Y ya mencionó la doctora Vélez que es una condición más frecuente después de los 65 años. Es muy común, 6% de la población. Y esto nos dice algo, no todas las membranas epirretinianas tienen que ser operadas. Muchas veces pasan como asintomáticas. Yo he visto casos que desaparecen espontáneamente con la separación del vítreo posterior. Es más frecuente en varones que en mujeres. Y hay una serie de cosas que vimos que predisponen a la formación de las membranas epirretinianas, y ellas se presentan con metamorfopsias y también con disminución del contraste y de la agudeza visual central. Y hay muchas patologías que hacer. Entonces, ¿cuándo es que se operan? Aquí vemos la atracción y la teoría de que al separarse el vítreo, células convertidas a fibroblastos y entran dentro de este territorio y se acumulan sobre la retina. La atracción del vítreo simplemente hace que se destruyan o se separen las capas internas de la retina en el síndrome de tracción vitreomacular, pero el depósito de estas células fibróticas es lo que crea finalmente la membrana epirretiniana. Steve Ryan encontró, cuando hizo los primeros estudios histopatológicos
no solamente las fibronectinas y las citoquinas y la interleuquina, sino también células de características del músculo liso, es decir, que tienen capacidad de tracción y de contracción, que es lo que conduce al desarrollo de esto. Entonces, en el estudio de la Blue Mountains de Australia, buscando la historia natural de las membranas, a medida que uno avanza en edad, se hace más frecuente la membrana epirretiniana, llegando a los 80 años a estar presente en el 15% de la población. 253 pacientes de 4.313 en el estudio de Melbourne tenían, para una prevalencia de 6%, una membrana epirretiniana. Eso es altísimo, señores. Y aquí vemos que hay grados en cuanto al volumen y también grados en cuanto a la distorsión que hacen de la retina subyacente. Y aquí vemos, si quieren ver un drill, es decir, una distorsión de los tejidos, es la mejor manera de verlo. Mencionado la doctora Vélez, y simplemente para repetir, en el estadio 1 se conserva el humbo, es decir, la depresión y, claro, todas las capas internas de la retina. Estadio 2 desaparece el humbo. Es la gran diferencia del 1 y el 2. Simplemente esta depresión foveal humbo desaparece. En el estadio 3, entonces ya las capas internas de la retina empiezan a verse con tejidos y distorsiones de ella. Y finalmente una distorsión completa de las capas internas de la retina, por cierto, que son las que tienen el peor pronóstico, harían el estadio 4. Estas capas internas son sine qua non. Si hay distorsión o drill, sabemos que el pronóstico visual va a ser peor. Y aquellos que tenían los estadios 1 y 2, precisamente, son los que tienen mejor pronóstico, como presentara anteriormente la doctora Vélez. Y después de la cirugía, uno piensa que todas van a progresar. Y esto después de la cirugía de catarata, quiero decir. Entonces vemos que no todas pasan a fibrosis retiniana, pero sabemos que la membrana a los 3 años puede ser un factor común, pero hay algunas que espontáneamente regresan también. Entonces le hago la mención de una membrana epirretiniana en una paciente joven, era la hija de Mikadi de Golf, falsémica, había tenido un tratamiento en la retina periférica con láser. Esto le causó entonces la formación de una membrana epirretiniana que le redujo significativamente la función visual, y ella, que estudiaba medicina, vino precisamente por una función visual de 20/100 en este ojo, con una distorsión. Fíjense que pasó del periodo 2 a tener ya tracción y distorsión de las capas internas de la retina, o sea que este es un MER3. Y vemos acá cómo hacemos una vitrectomía, core vitrectomy, teñimos la membrana y se hace con las pinzas especiales de membrana un peeling o un pelado de la membrana, que afortunadamente en este caso pela perfectamente, digo yo, porque es impresionante la facilidad con que se separó de la retina sin sangrado, sin encontrar ninguna dificultad. Queremos 2 diámetros papilares alrededor de estas membranas epirretinianas para evitar su recidiva, que está demostrada, y tenemos que ser cautelosos en el pelado de no causar un daño aún peor de la retina. Aquí vemos como en este caso, que por la grabación sabemos que ya tiene unos cuantos años, procede sin complicación y de una manera muy elegante a liberar la mácula de estas tracciones causadas por la membrana epirretiniana. Técnicas de pelado hay muchas, están aquellas donde se usan el pinch test, la tinción, el pick para levantarla, la tinción también de la hialoides posterior con el tarazone o el esteroide para poder evaluarlas mejor. Charles hace una vitrectomía central, ni siquiera se ocupa de una vitrectomía periférica. Ya ni tiñe, simplemente procede a pellizcar la membrana epirretiniana. También conocemos de los cepillos de diamante, que lo tenemos ilustrado acá, que son aquellos que hacen un inicio para crear un vuelo en la esquina de la membrana epirretiniana para permitir su elevación. Aquí tenemos otro caso en el que en el primero no había catarata, de manera que no se tocó el cristalino. En este caso tenemos una esclerosis nuclear LOX2. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Tiene la membrana epirretiniana, como vemos, pasó a un estadio 3, pero en el otro ojo es normal.
le hacemos una catarata con lente intraocular en el ojo derecho y en el ojo izquierdo combinamos la cirugía de catarata con el pelado de la membrana epirretiniana. Fotografiamos, miren qué linda la mácula del ojo derecho y la distorsión que bisecta la región macular en el ojo izquierdo. Y vemos entonces cómo procedemos al pelado de la membrana epirretiniana conjuntamente con la cirugía. Aquí se ve la parte de la cirugía de catarata que la hacemos primero. En esa época todavía se dudaba si era necesario poner o no poner el lente intraocular antes de proceder a la manipulación de la mácula. Hoy día casi siempre ponemos el lente intraocular de una vez. Aquí vemos la aspiración de los corteza después de la facomulsificación. Se introduce el lente intraocular en el saco capsular de la manera convencional. Fíjense que los trócares ya estaban precolocados y no se había hecho la vitrectomía todavía, pero sin infusión a cámara posterior se hace la catarata, se sella la herida con una sutura de 10-0 nylon, quitamos las burbujas que pueden impedir nuestra visualización del podo posterior, entonces invertimos las imágenes y procedemos a la cirugía posterior. Al apagar las luces veremos el vitriófago actuando en la parte central de la retina hasta que llegamos al vitrio periférico. Este vitrio estaba muy condensado, probablemente explica la formación de la membrana y se hace una circuncisión del vitrio a 360 grados hasta permitirnos, luego de levantar la hialoide posterior, teñir la mácula. Hay dos maneras de teñir, o tres, tripán azul, indocianina, que nosotros no la tenemos, o el Brilliant Blue. Fíjense que hay un vuelo, ese vuelo nos permite iniciar con la pinza de pelado, la disección de las membranas, y ahí era tan adherente, verán, que al hacer el pellizco va a haber un pequeñito sangrado, no causado por la pinza, sino por la firme adherencia que tenía el tejido, que siempre es el temor del pelado de la membrana. Y se procede de una manera casi como si fuera una capsulorrexis de la catarata, a hacer el pelado de la membrana sobre la fovea, levantándola por completo, liberando entonces los fotorreceptores de esa zona, de esta membrana, que era realmente densa e inmensa y el causante de todos los problemas que tenía esta paciente. Al levantarla, vemos que se hace de manera circunlinear un pelado de la membrana, completándose los dos diámetros papilares que queremos alrededor de la fovea. Y hay un movimiento que hacemos, porque yo le llamo la bandera argentina de los retinólogos, porque tiñe de azul y parece una banderita. Llenamos este ojo de gas que no era necesario, pero de hecho nos ayuda a relacionar esto. Este paciente a la semana después de la cirugía tenía una visión de 20/80, pero al pasar el tiempo desarrolló una agudeza visual de 20/30 a los 6 meses. Entonces, en el postoperatorio de la membrana epirretiniana tenemos que tener presente el uso de gases también para esta centones. Y como está operada de catarata, parte de la intención es que recupere la visión lo más pronto posible, por lo cual usamos aire. En el caso de los agujeros maculares, el gas intravíteo de C3F8, SF6 es fundamental. Aquí vemos una paciente que había sido operada ya de catarata con degeneración macular y membrana subretiniana. Tenía esta distorsión de la mácula, pero fíjense la diferencia. Esta señora francesa, de su ojo derecho una función visual de 20/20 y en el izquierdo 20/25. Y uno pregunta, ¿y de qué se queja? Ella, que es artista y está retirada, dice que ella quiere ver el mundo normalmente, que esta tontería lo que hace es que ella vea las líneas todas distorsionadas, a ella le amarga la vida esta falta de visión, y a los 6 meses la visión, a pesar de tener una cirugía de catarata preciosa, tiene una agudeza visual de 20/50, y aquí vemos delineada con flechas la región o la isla de la membrana epirretiniana, justo temporal a la fovea. Y ella me pidió que por favor me quitara eso que no le dejaba ver. Piense que apenas es un grado 2 de membrana epirretiniana, ya que ha perdido el umbo, pero no ha perdido la organización de las capas internas de la retina, y se le hace un pelado de membrana epirretiniana después de haber tenido más de 2 años de cirugía de catarata.
¿Qué hacemos ahora? No, ya no tenemos que hacer la cirugía de catarata porque está hecha. Asegurarnos de que tenemos una visualización clara del polo posterior, vitrectomía anterior, pasamos a la inversión de imágenes, al polo posterior y verán que teñimos de la misma manera, en este caso que los anteriores, con Brilliant Blue. La hialoides tiene que ser separada y vemos cómo aspiramos la hialoide posterior sin corte para levantar la hialoide y el vítreo. Y luego de hacer esta separación de la hialoide, teñimos con el Brilliant Blue. La tinción del Brilliant Blue, en este caso, ¿se acuerdan que era justo temporal a la mácula, que se veía la fibrosis? Encendemos de nuevo la infusión, tenemos que apagarla para inyectar el Brilliant Blue y se procede a la aspiración de toda esta zona. Usando el cepillo de diamantes, porque no teníamos una capa de inicio, vemos cómo se hace un vuelo, una esquina, como si fuera un levantado, y esto nos permite entonces agarrar ese vuelo con las pinzas de pelado de membrana epirretiniana, llevándola de manera circunlinear, circular, de la misma forma que habíamos relacionado y revelado anteriormente, haciendo el levantamiento completo de la membrana epirretiniana, que aunque parecía ser solamente temporal, cubría toda la fobia, y levantó y peló de una manera muy elegante, completamente, separando y liberando la mácula de esta patología. Queremos limpiar, como les dije, más de 2 diámetros papilares alrededor de la fobia, quitando todo este tejido y asegurándonos de que no existe hialoide posterior todavía adherida en esa zona que pudiera ser causante de una recidiva. De manera que este caso quedó con una agudeza visual al primer día de 20/30 y finalmente recuperó toda su función a 20/15 y desapareció la metamorfopsia, que era lo más importante. Cosas importantes en estos casos es que tenemos que encontrar el epicentro de la fibrosis. También tenemos que saber que hay fibrosis que no se puede pelar y a veces en el pelado podemos hacer más daño que bien. También en los conceptos de la separación de la hialoide posterior de la región macular, y usamos para eso la tarazono o el uso de esteroides precipitados sobre la mácula. Las recomendaciones en catarata y MER es grado 1 y 2 operar solamente la catarata y esperar los resultados post-op. Si la función visual lo amerita, hacer la vitrectomía y el pelado. Si la agudeza visual está muy comprometida o tienes una membrana epirretiniana grado 3 o alto, sabemos que tenemos que hacer la cirugía de retina y vitrio, pero el pronóstico a la vez es más reservado. Y la clave, como les digo, en su pronóstico está en el drill o la desorganización de las capas internas de la retina. Existe el último síndrome que también mencionó la doctora Vélez, que es el de tracción vitriomacular, en el que la hialoide se separa, y vimos el video de cómo ocurre esto, y puede formar inclusive separación interna de las capas de la retina. En esta semana casualmente hemos tenido casos de esto, o el edema macular cistoideo crónico, sea relacionado a diabetes o a cirugía previa de catarata. De manera que tenemos en esta presentación la relación de la catarata con las maculopatías, y yo creo que han aprendido a manejarlas acorde a la patología, cuándo inyectar, cuándo tratar, cuándo pelar, cuándo no pelar y cuándo hacerlo simultáneamente o seriado con la cirugía de catarata. Pues gracias, un día más de iCaps Franja Ocular. Espero que les haya gustado este menú de membranas, agujeros y patologías de la mácula. Los invitamos a nuestra próxima sección de iCaps, sabiendo que para nosotros lo más importante es que usted se haga mejor profesional, aprenda con sus conocimientos, entonces pueda atender mejor a sus pacientes. Los invitamos a la próxima sesión la semana que viene. Se despide el doctor Valle, la doctora Vélez, y he disfrutado mucho de haber compartido con ustedes. Aquí finaliza iCaps Franja Ocular. Te invitamos a conectarte la próxima semana.